años! Ni siquiera un mensaje y me entero por Wallace que estuviste entrenando para pelear con tu yo del pasado. ¿Qué haces en el pasado luchando con esta gente pudiendo haber luchado por nosotros? Habíamos terminado. Yo solo necesitaba tiempo. ¿Dices que todavía me amabas? En ese entonces, sí. En la película, Scott Pilgrim es un simp que hace todo por intentar sanar a Ramona Flowers, mientras también intenta descubrir lo que es el amor propio. Y una vez conseguido estas dos cosas, simplemente termina la historia. Pero luego del final feliz, ¿la vida sigue siendo feliz para siempre? Pues no, y es aquí en donde entra esta hermosa serie. Scott Pilgrim es una persona que no podía comprender el por qué el amor de su vida le pidió que se dieran un tiempo. Era una persona que era incapaz de comprender que el amor no es lineal, ya que una pareja exitosa no es aquella que no tiene problemas en su relación, sino aquella que comprende cuáles son sus problemas y deciden afrontarlos. En otras palabras, cuando una pareja discute o pelea, la pelea no tiene que enfocarse en ellos, sino más bien en el problema. Después de todo, son Ramona Flowers y Scott Pilgrim contra el problema. Pero para comprender cómo Scott Pilgrim casi se convierte en el novio más tóxico de todos, tenemos que empezar por el principio. Scott es un chico de 23 años que vive en Toronto, Canadá, junto a su mejor amigo gay, Wallace Wells. Y ya solamente acá podemos entender un poco lo inmaduro que es él, ya que literalmente usurpó la casa de su mejor amigo. ¿Cuándo te vas a mudar? ¿Qué no es mía esta casa? No, te invité una noche y jamás te fuiste. Yo no lo recuerdo así. Y sí, hasta cierto punto este puede sonar un dato tonto, pero este nivel de inmadurez se lleva a su día a día. Él no tiene un trabajo, y mucho menos las cosas claras, es por eso que nace su afán de intentar tener una banda. Y es por esto que su nivel de inmadurez mental se termina viendo tan claramente, cuando nos enteramos que está saliendo con una chica que tiene 17 años. Y aunque suene raro, esto no es lo peor, ya que nunca se dieron ni siquiera un beso, ya que simplemente hacen salidas recreativas y ya. Lo peor viene cuando nos enteramos que Scott sale con esta chica solamente porque sí. Scott sale con Knives porque tiene miedo a estar solo, y en vez de afrontar sus propios problemas, decide simplemente ignorarlos. Y esto lo único que hace es ilusionar a Knives, pensando que se ama mucho, cuando la realidad es que Scott simplemente está jugando con ella. Y es justamente por esta manera de ver la vida es que tiene una banda, pero no tiene un trabajo. Es por esto también que usurpa la casa de su mejor amigo, y es por eso que sale con esta niña. Scott es un claro ejemplo de que la madurez no depende de la edad, sino de la mentalidad. Porque sí, esto es algo que veremos más en el futuro. Aún con casi 50 años, Scott se seguirá comportando de la misma manera inmadura. Él es completamente consciente de lo triste que es su vida y lo triste que la vuelve para todos los que lo rodean. Pero aún sabiéndolo, decide seguir como si nada pasara. ¿Por qué no trajiste a tu nueva novia a la fiesta? En realidad no es mi novia. ¿Entonces qué? Es la chica con quien salgo. Scott, tu vida es tan interesante. Gracias, Kim. Eso fue sarcasmo. Y es justamente por esto que decide seguir evitando la realidad, dirigiéndose a una fiesta junto a sus amigos, en la cual termina conociendo a la chica de sus sueños. Y literalmente sueña con ella, ya que en este mundo algunas personas tienen poderes, así como este que tiene un espíritu que lo protege, o este otro que viaja con portales veganos. Ramona tiene el poder de correr más rápido viajando en estas autopistas subespaciales, y estas autopistas subespaciales terminan conectando con Scott Pilgrim. Al acercarse para chamullarla, termina hablándole del lore de Skibidi Toilet. ¿Conoces Skibidi Toilet? Es una serie sobre hombres con inodoros. Lo que ocurre es de que tiene un lore muy complicado e incluso existen personajes muy curiosos como el Titán Speakerman. Realmente es algo muy curioso y cómico, pero se transforma en algo más complejo y donde hay guerras y peleas todo el tiempo. Realmente es muy interesante, pero quizás no te gustan los inodoros ni Skibidi Toilet. En realidad le cuenta el lore de Sonic, pero el de Skibidi Toilet es más gracioso. Como es obvio, termina escapando de la conversación al dar vergüenza ajena. Pero al hablar con la dueña de la fiesta, se entera que Ramona trabaja repartiendo películas para Netflix. Y al enterarse de esto, decide irse de la fiesta para rentar una película. Y sí, esto es lo más manipulador y sociópata que vi en mucho tiempo. Así que traten de no imitarlo porque van a terminar con una perimetral. Después de esperar mucho, pero mucho tiempo, y cuando digo mucho, es realmente mucho, finalmente
finalmente logra hablar con Ramona nuevamente. Y como es obvio, no pierde la oportunidad para invitarla a una cita. En esta cita, ambos se conocen más, hasta que una tormenta los obliga a refugiarse en la casa de Ramona. Y esta escena es realmente muy importante, ya que nos muestra el escapismo constante de Ramona con su pasado. Pero eso lo voy a detallar en el análisis de ella. Al llegar a casa como buenos adultos responsables, terminan acostados en la cama. Pero Scott le comenta que todavía no está listo. No sé si estoy listo. Por lo que ambos simplemente deciden dormirse. Aquí yo les pregunto, ¿sexo en la primera cita? ¿Sí o no? En la mañana siguiente, Scott, al sentirse sumamente atraído por Ramona, la invita a que vaya al concierto de su banda. Y al salir de la casa de Ramona, Scott se encuentra sumamente enamorado. Está literalmente en la etapa de enamoramiento en su máxima expresión. Pero aún con todo esto, no deja de ser un tonto inmaduro y egoísta. Debes romper con tu falsa novia de secundaria. ¿Tengo que hacerlo? Porque digamos que no somos novios. En la noche, mientras toca con su banda, sería sorprendido por uno de los exnovios malvados de Ramona, ya que al parecer Ramona tiene 7 exnovios malvados, los cuales están obsesionados completamente con ella, al punto que crearon una liga para arruinarle la vida a cualquier futuro novio. Y si bien esto no lo justifico en lo más mínimo, este problema fue empeorando y acumulándose debido a que Ramona siempre escapó de su pasado. Scott y Matthew terminan en una pelea a muerte. Matthew Patel contra Scott Pilgrim. Round 1. ¡Peleen! La cual sorpresivamente termina ganando Matthew. Pero nos enteramos que Scott no murió, simplemente fue teletransportado al futuro. Por un Scott de 37 años de edad. Aquí nuestro Scott le pregunta por qué lo llevó hasta él, a lo que este le responde que la pelea contra los exnovios de Ramona fue lo peor que pudieron hacer en sus vidas. ¿Por qué perdimos? Porque ganamos. Ya que pelearon contra cada uno de ellos y al derrotarlos se terminaron casando con Ramona, viviendo así felices para siempre, ¿verdad? Pues no, ya que 13 años después de la luna de miel se terminaron divorciando. Sí, escuchaste bien, 13 años después se terminaron divorciando. Pero entre la luna de miel y el divorcio, que fueron 13 años, este Scott del futuro no quiere recalcar ningún recuerdo bueno, que es muy diferente a que no los hayan tenido. Por lo que sí, vemos un Scott Pilgrim más viejo, pero con la misma mentalidad del joven. Este Scott se sigue comportando exactamente igual. De nuevo tiene una banda para seguir pensando que su vida es buena, y de nuevo le echa la culpa a los demás de probablemente sus errores y su propia incapacidad de ser alguien maduro. ¿Por qué digo que es inmaduro? Scott creía que al pelear contra estos exnovios y casarse con Ramona, todo sería como en una película, con un final feliz y ya. Pero paradójicamente la vida real no es una película. En cuanto termina la historia, no termina la vida. La vida continúa, ya que estamos en un constante cambio. Y sobre todo, en un constante aprendizaje. Porque sí, siempre se puede aprender más. Pero lamentablemente esto es algo que todavía ninguno de los dos Scotts comprende. Seguido de esto nos enteramos que el viejo Scott aún vive con Wallace, el cual es millonario ya que sale con un sugar daddy. En esta conversación Scott dice la pregunta más lógica del mundo: decime en qué te equivocaste para poder solucionarlo. Oye, seguro pueden reconciliarse. O al menos dime en qué te equivocaste para que pueda volver y hacerlo mejor. Pero por otra parte, el Scott del futuro se pone a la defensiva, queriendo imponer sus pensamientos y sentimientos ante él mismo, el Scott joven, y los de la propia Ramona. Enseguida das por hecho que yo tuve la culpa. Pero soy un buen esposo. Lavo los platos, paseo a los gatos, hago espaguetis. No te llevaré de vuelta al pasado hasta tener la certeza de que no saldrás con Ramona Flowers, porque ella es el problema, no nosotros. Y esto mismo explica por qué en la simulación que le mostró al Scott joven no había recuerdos buenos de ambos, y por otra parte Scott parecía como un héroe, mientras que Ramona parecía un monstruo. Es simplemente una manera de echarle toda la culpa a la otra persona, victimizándose en el proceso, ya que esto es mucho más fácil. Es mucho más fácil echarle la culpa de todo a la otra persona para utilizar ese odio como un motor para superar la situación. Pero claro, al ser una situación producto de tu propia imaginación, terminarás creando un patrón que te hará repetir lo mismo en todas las relaciones en las que estés. Y por culpa de esto, simplemente nunca podrás avanzar. Como el Scott viejo se fue enojado, el Wallace viejo lleva a nuestro Scott con la Ramona vieja. Sí, ya sé, dije muchas veces la palabra vieja y viejo. Esta Ramona, en resumidas cuentas, quiere detener el absurdo plan de hacer que ellos dos nunca se conocieran. Así que con la ayuda de unos patines que tiene la Ramona, vuelven al presente. Al volver, lo primero que hace Scott es disculparse con Knives, al comprender mejor sus errores al ver al Scott del futuro. De verdad, lo siento. Debí habértelo dicho antes. Es que todo pasó muy rápido. Y quizás me doy cuenta de esto demasiado tarde, pero creo que no debí salir contigo en primer lugar.
Y esto es sumamente bueno, porque este Scott ya está empezando a dejar de victimizarse para empezar a admitir sus propios errores. Y este podría ser un final feliz, si no fuera porque el Scott viejo implantó nanorobots en la bebida de Scott para que no pueda besar a Ramona. Esto nuestro grupito no lo sabe, por lo que llegan a la conclusión que quizás para romper la barrera tienen que vencer a todos los ex de Ramona. El problema es que ningún exnovio de Ramona quiere pelear contra Scott, ya que luego de que este desapareciera, todos tuvieron tiempo para pensar y hablar con ella, logrando así dejar atrás todos sus resentimientos en el pasado. Pero quien no logra dejar su resentimiento en el pasado es Scott Pilgrim. Y no hablo de nuestro Scott Pilgrim, hablo del Scott Pilgrim aún más viejo. Este Scott les transporta a todos a una autopista subespacial para efectuar su venganza. Y como bien dice el nombre del capítulo, el mundo contra Scott. ¡Yo contra el mundo! Y esto es algo que pasa muy seguido para aquellas personas que no quieren afrontar sus problemas y deciden culpar a los demás. Decide literalmente ponerse en contra de todos pensando que él es el único que tiene la razón, en lugar de simplemente detenerse un segundo y con autocrítica decir, quizás yo también la cagué y después de todo no puedo hacer que la otra persona cambie, porque ese cambio tiene que nacer de ella, pero sí puedo cambiar yo. Y esto es muy importante recalcar, chicos, porque cuando encontramos nuestra mejor versión y somos capaces de estar en paz con nosotros mismos sin echarle toda la culpa de nuestro sufrimiento y errores a los demás, es que las demás personas empiezan a aparecer en nuestras vidas sin nosotros estar en búsqueda de ellas. Porque sí, todo el mundo intenta encontrar a la persona correcta, pero nadie intenta ser la persona correcta. Pero como es obvio, esto es algo que el Scott aún más viejo jamás comprendió, ya que le dedicó 10 años de su vida a odiarse y a incluso culparse a su yo del pasado, en lugar de amarlo y entenderlo para no volver a cometer los mismos errores. Y por culpa de esto, termina iniciando la pelea de... Scott aún más viejo contra todos. En esta pelea, el Scott aún más viejo derrota a todos menos a Ramona y a Scott, quien en medio de la pelea le pide por favor que le deje tomar sus propias decisiones. ¡Tienes que dejarme vivir mi vida! ¡Si lo hago, vas a acabar como acabé yo! Y sí, el Scott aún más viejo en parte tiene razón, pero en parte no, ya que nuestro Scott, luego de todo lo que vivió, definitivamente no tomará las mismas decisiones, porque son los diferentes enfoques que le damos a una misma situación lo que puede acabar con un resultado completamente distinto. Pero en medio de esta incertidumbre aparece la Ramona aún más vieja. Aquí la Ramona aún más vieja le aclara todo lo que el espectador ya comprendió. 10 años. Ni siquiera un mensaje y me entero por Wallace que estuviste entrenando para pelear con tu yo del pasado. ¿Qué haces en el pasado luchando con esta gente pudiendo haber luchado por nosotros? Habíamos terminado. Yo solo necesitaba tiempo. ¿Dices que todavía me amabas? En ese entonces, sí. Porque sí, en muchas relaciones las situaciones se resuelven sentándose a charlar, pero el miedo y el ego terminan siendo la barrera que impiden que estas conversaciones fluyan de manera correcta. ¿Y si igual me sincero y quedo como un tonto? O también, yo soy el que tiene la razón, ¿por qué tengo que disculparme? Estas y muchas otras preguntas o maneras de abordar una relación que está pasando por una crisis terminan siendo las que culminan dichas relaciones. En medio de la conversación, Ramona se fusiona con la Ramona aún más vieja al aceptarse a sí misma. Y al por fin dejar atrás el apego evitativo en cada una de sus relaciones, la Ramona comprende que no solo se equivocó Scott, ya que ella también se equivocó, y es justamente por esto que en lugar de lastimarlo, simplemente lo lleva de manera pacífica a su mundo para que reflexione. Y al finalmente aceptarse ambos como lo que son, personas imperfectas que cometen errores en su día a día, logran por fin romper el campo antibesos, regresando así a su realidad. Y la realidad es que es un final sumamente feliz, ya que todos y cada uno de los personajes aprenden de sí. Scott, Ramona y los ex terminan teniendo una vida difícil porque la vida sigue, pero fácil porque aprendieron aunque sea un poco más de la misma, pudiendo concluir que por muy fácil que parezca el camino de culpar a los demás, nunca nos terminará llevando a nada bueno, ya que realmente tenemos que entendernos para entenderlos. Y en retrospectiva, en cuanto a Scott, puedo decirles que amar a alguien no es solamente enamorarse de sus virtudes, sino también enamorarse de sus heridas para abrazarlas y sanarlas. Y déjame decirte que si no estás dispuesto a hacerlo, entonces lo que sentías no era amor, sino más bien posesión. Y recuerden que la comparación es el ladrón de la felicidad.